me toca hacer la cosa más antichistosa que se puede hacer. Me refiero a explicar un chiste. Y no me refiero a un chiste en particular, sino a cómo se hace y cuáles son las bases de la comedia dentro de Konosuba. Para el final del video vamos a ver los diferentes tipos de comedia o chiste que tiene este anime y cómo usa sus sólidas bases para realizarlos. Como siempre digo antes de comenzar el video, te recuerdo que si te gusta el contenido no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video, que me ayuda un montón a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, yo soy Scray y les doy la bienvenida a este nuevo video de Otaku View. Para empezar a hablar de la comedia de Konosuba, hay que hablar de las tres bases narrativas que hacen que ésta surja de manera natural. Hablo de expectativas, personajes y escenarios. Empecemos con las expectativas, y cuando digo expectativas me refiero a que Konosuba intenta constantemente romper con lo que el espectador espera. Esto se da de diferentes formas que vamos a ver más adelante al hablar de los diferentes puntos, pero es algo crucial para entender de dónde sale la comedia. Obviamente toda narrativa tiene que romper en cierto punto con las expectativas del espectador, pero realizar esto es aún más importante para una parodia como lo es Konosuba. Porque sí, para todo aquel que no lo haya notado, Konosuba funciona como una parodia, no solo al género isekai de fantasía, sino que también a los RPGs de fantasía japonesa y a los TTRPG o juegos de rol. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué significa que algo sea una parodia? Bueno, básicamente esto vendría a ser el agarrar los factores clásicos de algún medio y romperlos con la intención de mostrar lo ridículo que pueden ser ciertas convenciones. Nota de color: Konosuba no es una sátira porque no trata de hacer una crítica a los medios que parodia, sino que los está celebrando. Fin de la nota de color. Saber que Konosuba trata de ser una parodia y que constantemente quiere romper con las ideas preconcebidas de su género es clave para los siguientes puntos que vamos a hablar. Y esto no podría ser más importante que con los personajes, que son perfectas parodias de las clases y arquetipos que representan. Para dar un ejemplo, utilicemos a Kazuma, que es el arquetipo de héroe llevado a la parodia. Mientras que un héroe suele ser bondadoso, caritativo y sobre todo altruista, Kazuma es un personaje que sí se preocupa por los demás, pero siempre poniéndose a él como prioridad. Lo que hace que no sea 100% la cara opuesta al típico héroe, teniendo momentos bastante heroicos, sino que es más como el punto medio, haciendo que increíblemente por momentos el personaje se vuelva un héroe más realista, como si realmente fuera un tipo cualquiera al que agarraron para ser un héroe, y no es que él quiera realmente serlo. Para el que no sepa, Natsume Akatsuki, creador de Konosuba, es un ávido jugador de juegos TTRPG o juegos de rol de mesa, y cada uno de los personajes es una parodia de los típicos modos de jugar las clases que representan. Kazuma siendo la parodia de un pícaro, que es pura destreza, inteligencia y suerte, pero que nunca puede dar un último golpe, siempre se termina muriendo al ser tan débil, y su suerte solo sirve para cosas inútiles como el piedra, papel o tijeras. Aqua es la parodia de un clérigo, útil en combate pero inútil en todo lo demás, especialmente siempre trayendo más desastres que fortunas con su religión. Darkness es la típica paladín que se pone todos sus puntos en defensa y termina siendo inútil en combate por nunca golpear nada. El autor además hace un buen razonamiento de, si tanto les gusta y quieren que les peguen a los paladines, deben ser masoquistas, y por eso le agregó este trait al personaje, que me parece algo estupendo. Y por último, Megumin representa al típico mago que vive para poder llegar a su máximo nivel y poder tirar ese hechizo que está súper roto, pero que generalmente es inútil y es súper específico a una situación en particular. Con esto, los cuatro personajes parodian a las cuatro clases básicas del juego de rol: el pícaro, el clérigo, el paladín y el mago. Por último, hablando de la personalidad de estos personajes, cada uno de estos tiene dos lados o dos caras de cómo son. Todos tienen un lado serio y un lado alocado, estúpido o fantasioso, o una mezcla de todas juntas. Kazuma, por más de que es muchas veces la voz de la razón y la cordura dentro del grupo, tiene su lado otaku, nit y egocéntrico. Aqua, aunque su personalidad más activa es estúpida e inútil, cada tanto saca su lado más cínico y realista.
Darkness tiene su lado de señorita, siendo muchas veces bastante centrada y enfocada, pero también tiene su lado pervertido, y Megumin es la segunda voz de la razón dentro del grupo, pero también tiene su lado chuni que hace que quiera verse cool. Estas dos caras de los personajes y cómo interactúan entre sí son clave en la comedia de Konosuba y más específicamente en uno de los 3 tipos de comedia de los que vamos a hablar más adelante. Por último, hablemos de la tercera base fundamental que usa Konosuba para generar su comedia, que son los escenarios. Es decir, los momentos o escenas que se presentan a los personajes para generar situaciones cómicas. Estos escenarios generalmente utilizan algo crucial y que estuvo presente también en los personajes. Hablo de la exageración. En este caso, las situaciones que se presentan son súper exageradas para el lado contrario del que generalmente son llevadas en el género. Para entender a lo que me refiero con esto, veamos el ejemplo del capítulo 6 de la primera temporada, donde Beldia, uno de los generales del Rey Demonio, pone una maldición sobre Darkness. Lo común en este tipo de historias sería que esta situación sea tensa, preocupante y que lleve un momento épico de los héroes. Y acá está a lo que me refiero cuando digo que son llevadas para el lado contrario, porque la situación se resuelve de la manera más mundana posible, llegando al punto de que cuando Beldia vuelve, lo derrotan y se ponen a jugar al fútbol con su cabeza. Básicamente lo que hace de manera estupenda Konosuba es agarrar una situación épica o tensa y transformarla en la situación más mundana y común posible. Y hay veces que hace exactamente todo lo contrario, transformar situaciones mundanas en situaciones épicas. En definitiva, la tercera clave es que las situaciones den pie a nuevas y divertidas interacciones de los protagonistas y muchas veces para ello suelen usar la inversión y la exageración. Ahora que sabemos las 3 bases que tiene Konosuba para hacer su comedia, pasemos a hablar de la comedia en sí. Específicamente, yo creo que este anime tiene 3 tipos de forma de hacer comedia, cada una bien diferente. La primera forma de la que quiero hablar es la comedia repetitiva. En ella comenzamos con una situación que se presenta repentinamente para los protagonistas, pero apenas resuelven o se zafan de la situación, se encuentran con otra similar o igual a la anterior. Esto se puede dar un número de veces indefinida, pero al final siempre va a pasar que estas situaciones van a dejar de suceder por un tiempo y vamos a volver a la normalidad que teníamos antes de que ellas ocurran. Finalmente, cuando menos lo esperemos, esta situación va a volver a darse de la manera más violenta e inesperada posible. Podemos revisar un ejemplo que usa este formato con uno de los momentos comédicos más icónicos de Konosuba. En este comenzamos con Kazuma y Darkness luego de que llegan al pueblo de las aguas termales. Apenas logran salir a una vuelta, se encuentran con una señora que los trata de convencer para que se unan al culto de Axis. Luego de que se logran escapar, vemos esta situación repetirse una y otra vez con diferentes ciudadanos tratando de engañarlos para que firmen el papel para unirse al culto de Axis. Finalmente, dejamos de ver esta secuencia de ver a la gente tratando de hacer que ellos se unan al culto de Axis y vemos a Darkness y Kazuma paseando tranquilamente, una vuelta a la normalidad, cuando de la nada una niña se cae frente a ellos y Kazuma y Darkness van a ayudarla. Ella les pregunta sus nombres y todo parece súper feliz. La niña les dice que si pueden escribir sus nombres en un papel y ahí se da el momento cómico. Vale aclarar que gran parte de este momento no solo es la gran caracterización de los personajes, la sorpresa y la ruptura de las expectativas, sino que la actuación de voz toma un papel fundamental. El segundo tipo de comedia es la paródica. De acá salen todos los chistes que hacen que Konosuba sea considerada una parodia en su género. Tanto los factores bases que hablamos antes como los de sus personajes o momentos como los de Beldia pueden entrar en este tipo de chiste. Es decir, es todo aquel chiste que se basa en romper con el género y requieren que el espectador esté familiarizado con el mismo. Mientras más familiarizado esté el espectador con el género o el medio, más expectativas tiene, por lo tanto más se rompen y más graciosas son las cosas que pasan.
Y por último, tenemos la comedia derivada del Mansai. ¿Qué es el Mansai? En Japón desde hace muchísimo tiempo existe un tipo de acto comédico similar a lo que es el stand-up en Occidente, pero en vez de tener una persona en el escenario, usan a dos. Este tipo de obra se caracteriza porque una de las dos personas en el escenario hacía del gracioso, alocado y medio tonto, mientras que el segundo hace de serio o realista. Es así que la comedia desenvolvía en situaciones donde el primero dice cosas graciosas y el segundo se encarga de remarcarlas. Konosuba, al igual que casi todas las comedias japonesas, toma inspiración de este medio en sus diálogos. Esto lo logra integrando a más de dos personajes en este choque de ideas que se forma en este tipo de comedia, pero manteniendo los dos bandos. Aclarando, podemos tener 4 personajes hablando, pero siempre vamos a tener esos dos bandos, uno que está siendo gracioso o haciendo el tonto y el otro que se vuelve el lado de la razón. Es aquí donde entra lo que hablamos de las dos caras de los personajes, y es que esas dos facetas son las que van a ir cambiando los personajes dependiendo de en qué grupo están en la conversación. Por ejemplo, si Megumin quiere estar del lado de los que hacen el tonto, va a sacar su lado chuni, pero si quiere estar del lado serio, va a ser razonable. Y es así con cada uno de los personajes. Los invito a rever conversaciones de Konosuba y van a ver que siempre que la charla se torna comédica, existen estos dos bandos. Ya finalizando, tengo que aclarar que no es que cada escena está planificada con un tipo de chiste o usa una base más que la otra, sino que lo que hace grande a Konosuba es cómo va intercalando estas formas y cómo siempre mantiene las bases que generó. Por ejemplo, la escena de la que hablamos de Beldia tiene parte de los 3 tipos de chistes en diferentes momentos, y lo que la hace maravillosa es como cada chiste encaja uno después del otro. Así que nada, espero que les haya gustado el video y me gustaría que me digan en los comentarios cuáles son sus momentos cómicos favoritos de Konosuba. Los míos son la parte con los sucubos y no puede no estar cuando van al pueblo que adora Aqua, especialmente la parte de la chica Onisan. Espero ver sus respuestas. Si te gustó el video y me querés ayudar con un like y compartiéndolo, me serviría un montón. También te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Además, me podés encontrar en todas las redes como otaku.view, donde subo adelantos, encuestas y demás cosas promocionales. Nos vemos en el próximo video. ¡Ya ne!